Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Sí, miren, estamos aquí el día de hoy. Quiero presentarles algo muy importante acerca de la teología. La teología, la palabra teología significa la, la ciencia que estudia a Dios, que más bien, bueno, debería de Dios estudiar al hombre, ¿verdad? Al ser humano, ¿va? Pero bueno, es la ciencia que estudia a Dios. Ahora, dentro de estos estudios, ahorita estamos estudiando una materia que se llama la teología bíblica. La teología bíblica, pues igual, debe de ser la materia o la ciencia que estudia la Biblia, ¿verdad? O sea, el saber el contenido de la Biblia, ¿verdad? Es por eso que yo en este día quiero hacerles, en mis propias palabras, un resumen o más bien un panorama de lo que ha sido este estudio de esta materia, ¿verdad? Ok, miren, para empezar, bueno, la Biblia fue inspirada por Dios. De hecho, es Dios revelándose hacia la humanidad. O sea, como la palabra de Dios es revelada hacia la humanidad, ¿verdad? Hacia el ser humano, ¿verdad? Ahora, el autor principal en este caso fue el Espíritu Santo. Él fue el que le inspiró a los diferentes hombres que participaron en este libro, ¿verdad? En este libro sagrado. Ahora, fue en un periodo de 1600 años. Fue escrita por o más bien por 40 escritores y fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Nos demuestra la divinidad de Cristo y nos demuestra, pues nos demuestra también la salvación, ¿verdad? O sea, nos trata de revelar lo que es su salvación, ¿verdad? Está dividida en dos partes, en antes de Cristo y después de Cristo, o sea, se dividen incluso hasta dos fechas. Los lenguajes que se usaron fue en el Antiguo Testamento el arameo y también el griego, y en el Nuevo Testamento su idioma fue el griego. Ahora, los libros que contiene, pues de hecho, por ejemplo, vemos que en el Antiguo Testamento los libros son 39. Por ejemplo, en el Pentateuco sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Y por ejemplo, hablando de los libros históricos, que serían 12 libros históricos, y que sería Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos serían algunos, ¿verdad? Igual sería, por ejemplo, en los profetas mayores sería Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por ejemplo, en los poéticos sería Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y profetas mayores no porque significan menos en la Biblia, sino porque, bueno, tienen diferente mensaje y son diferente mensaje, y aparte los libros son relativamente algunos cortos, ¿verdad? Entonces es por eso. Y los profetas menores serían Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonas, Milquías, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los que son los profetas mayores y menores, ¿verdad? Entonces,
Hasta ahí se concluye lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, hablando del Nuevo Testamento, contiene 27 libros. Por ejemplo, en los evangelios sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos un libro histórico que sería el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso está entre los libros históricos del Nuevo Testamento. Igual tenemos las epístolas de Pablo, que serían Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y las cartas generales, que sería Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Juan 1, Juan 2, Juan 3 y Judas. Y por último tendríamos Apocalipsis. Eso es lo que es el contenido de la palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios. Ahora, algo que a mí me llama la atención en esta materia es, por ejemplo, los temas a seguir. Los temas a seguir, por ejemplo, un ejemplo de todo esto sería la confiabilidad de la Biblia, o sea, su fidelidad, ¿cómo les explico? Sería la infalibilidad, o sea, que la palabra de Dios tiene que ser fiel para todo el creyente. Toda la persona que ha creído en su palabra debe de creer que la palabra de Dios no contiene error. En sí, la palabra de Dios no contiene error. A veces nosotros somos los que no sabemos traducir algún texto, o nos guiamos por lo que nos dicen, ya sea las redes sociales o algún predicador que realmente no está estudiando su palabra como debe de ser. Es ahí a donde nosotros a veces los textos los malinterpretamos. Entonces ahí es donde ya no se hace una escritura confiable o un texto confiable. Entonces es por eso que para mí en este tema, en esta materia, pues a mí se me hizo muy importante estudiar la sana doctrina, además de muchos más temas que se estudiaron en la misma materia. Por ejemplo, se estudió muchos temas muy importantes, pero el que más me llamó la atención fue eso, el estudiar la sana doctrina, o sea, de estudiar el que la palabra de Dios no tiene error, y que el que tiene error pues somos nosotros, el ser humano. El ser humano sí contiene errores. Incluso los mismos apóstoles llegaron a tener a lo mejor algún error, o no ellos, sino que en la forma de escribir se cometió el error, pero no porque ellos hayan tenido error o eso. Incluso hay muchos libros que son apócrifos, en los cuales se quitaron precisamente por eso, porque no coincidía con la sana doctrina. Pero en sí es el ser humano el que falla, no la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Entonces, es uno de los temas que a mí me gustó mucho. Tengo que despedirme de ustedes, no citando antes un texto de Primera de Timoteo 1:4, que dice así: ni prestarás atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar al plan de Dios.
que es por fe, así que te encargo ahora. Sí, de hecho, es la base principal, no hacerle caso a mitos, sino que guiarse a la palabra de Dios. Bendiciones, es todo lo que les tenía para ustedes. Bendiciones. Gracias.